Jueces capítulo 16. Hoy estamos una vez más viendo esta serie de jueces que le titulamos desde un inicio: un pueblo que se olvida de Dios y un Dios que permanece fiel. ¿Sí? Un pueblo que se olvida de Dios y un Dios que permanece fiel. Y hemos estado viendo durante 3 semanas, esa es la cuarta semana, la vida de Sansón. Y hoy terminaremos de ver la vida de Sansón, y fueron 4 capítulos y tratamos de dividirlos porque en cada capítulo Dios nos ha estado hablando, y creo que hoy no será la excepción. Dios nos seguirá hablando de una manera muy especial. Y bueno, yo le puse como título a esta enseñanza: no juegues. ¿Sí? ¿Por qué no juegues? Porque muchas veces en nuestro caminar con Cristo jugamos al cristiano. Porque muchas veces en nuestro caminar con Cristo jugamos incluso con el pecado, pensando que no nos va a morder, ¿no? Que no nos va a picar, que no nos va a dañar el pecado, y al final salimos dañados y lastimados. Por eso yo le puse de esta manera: no juegues. Tenemos que aprender a caminar en Dios y para Dios. Y la semana pasada la semana pasada vimos cómo Sansón derrotó a los filisteos, y vimos lo de la quijada de burro y cómo lo hizo, y vimos cómo Dios respaldó la vida de Sansón, aunque Sansón ha vivido una vida como él quiere, una vida a su parecer, a como él ha deseado y como él ha querido, guiado por la vista, guiado por el corazón, guiado por los sentimientos. Y la semana pasada, al final de la victoria que vimos, que Dios le da a Sansón, pensando de que iba a empezar a caminar con Dios, terminamos viendo cómo Sansón, después de la victoria que Dios le ha dado, va y se mete con una mujer ramera. Y es donde pudimos ver cómo Sansón, aunque Dios lo usa, su corazón está lejos de Dios y está buscando hacer su propia voluntad. Y creo que es ahí donde tenemos que meditar nosotros. Porque muchas veces, porque cuando creemos que Dios nos ama, que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha transformado, pensamos que podemos incluso coquetear, jugar y medio ensuciarnos, jugar en la línea muy delgada en cuanto al pecado. Pero todas esas actitudes traen consecuencia a nuestra vida. Así que, ¿por qué no oramos en esta hora? ¿Por qué no le pedimos a Dios que hable en nuestras vidas y que sea su presencia ministrándonos como lo hace siempre? Así que ahí en tu lugar, por favor, ahí en tu casa, cerramos nuestros ojos y hagamos una oración. Dios, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por este tiempo que podemos tener para escuchar tu palabra. Estamos quizás, Dios, cada quien en su lugar, en su casa, separados pero unidos, Dios, a través de esta transmisión y unidos a través de tu palabra. Permite que la palabra que hoy vayamos a ver, que vayamos a escuchar, tu palabra, Dios, pueda ser injertada y que pueda transformar nuestra vida, Dios. Permite que toda distracción sea quitada y permite que tu Espíritu Santo nos hable de una manera muy especial. Te amamos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La semana pasada leímos solamente el primer versículo del capítulo 16. Y voy a volver a leerlo porque vamos a ver todo el capítulo para terminar la vida de Sansón. Y dice así: y fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Terminamos la semana pasada hablando sobre esto, de qué está haciendo Sansón con una mujer ramera. ¿Qué está haciendo Sansón con los filisteos? Sansón se ha estado guiando por su carne, por sus instintos, por sus deseos. Y estamos viendo a Sansón, un hombre completamente carnal, viviendo a como él quiere. En vez de estar viviendo apartado para Dios, nada, él está viviendo para sí mismo. Y estuvimos incluso hablando de la semana pasada de algunos pasajes que la Biblia me enseña y me muestra en base a la fornicación y el adulterio. Y nada más como recordatorio, no voy a leer todo lo que leímos la semana pasada, pero en Proverbios 6, 32 y 33, Proverbios 6,
32 y 36, 33, perdón, me dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Sí? En otra versión dice: es la peor tontería que puede cometer. ¿Sí? Es el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y me dice las consecuencias: corrompe su alma el que tal hace. Y después me dice: heridas y vergüenzas hallará, y su frente nunca será borrada. En otra versión donde dice heridas, me habla de golpes. En otra versión me habla de azotes. Entonces me habla de vergüenza, de heridas, de azotes. Y Dios lo dice claramente en su palabra: que comete adulterio, cuidado con ese pecado, es falto de entendimiento. Y vimos otros pasajes de Proverbios, de Corintios, y entendimos a que Dios nos está llamando a vivir en santidad. Como iglesia, pudiéramos tomar mucho tiempo, pero no me quiero desviar para hablar sobre este tema. Pero simplemente tengo que entender que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Y creo que este problema de adulterio y de la fornicación, híjole, no es un tema que esté separado o alejado de nuestra realidad. Creo que hoy en día el hombre, la humanidad ha caído tanto en este pecado de la sexualidad, de la inmoralidad. Y volvemos a decir, la sexualidad no es mala. Dios lo creó. Cuando Dios creó al hombre, lo primero que le dijo es fructificar y multiplicarse. Y la única manera es a través de una relación sexual. Pero Dios lo estableció en el matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Y hoy la sociedad, el mundo te dice: no, no es pecado, prueba. Tienes que conectar porque no sabes con quién te vas a casar y puede ser un problema. Y bueno, hay un gran conflicto en cuanto a esto. Pero en base a la iglesia, mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 4. Mira lo que Dios nos dice en su palabra: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Otra vez, como hijos de Dios, como llamados y apartados de Dios, nuestro deseo, nuestro llamado es que vivamos para Él, haciendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en base a este pasaje? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego dice que os apartéis de fornicación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te apartes de la fornicación. Ahora, la palabra fornicación en esta línea me habla de todo pecado relacionado con la sexualidad, desde la pornografía, desde la adulterio, la fornicación. Es un pecado de inmoralidad. Entonces Dios quiere una santidad en tu vida. La voluntad de Dios es la santificación, vivir para Él, apartado para Él, y que te apartes de la fornicación. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, para los solteros van a decir: bueno, yo no estoy casado. Bueno, quiero decirte algo. Aquí la palabra esposa en el original es vaso. ¿Sí? La Biblia me habla que debemos de tratar a la esposa como vaso frágil, ¿no? Bueno, esta palabra esposa aquí es vaso, y también se puede referir al vaso de nuestra vida, nuestro cuerpo. Entonces lo leeríamos de esta manera: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia vida en santidad y honor. Eso es lo que Dios quiere, que viva de esa manera. Vivir en santidad, vivir en honor, completamente apartado para Él, y que no te dejes dominar por el pecado. Estamos viendo en Sansón ese problema. ¿Qué tiene que hacer después de una victoria que Dios le da? Ir a Gaza. Bueno, ahí puede decir, pues va a cumplir el propósito. Dios quería destruir a los filisteos, sí, pero se está dejando guiar por su carne. Y llega a un lugar y pudo haber hecho lo que Dios quería, pero va y se mete con una ramera y está cometiendo pecado. ¿Sí? Lo leímos la semana pasada. Pero sigamos leyendo ahí en Jueces. Sigamos leyendo Jueces capítulo 16, versículo 2. Y veamos parte de esta historia. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon
y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. ¿Sí? Acaba de llegar Sansón a Gaza, entra y se acuesta con una mujer, está en una habitación. La gente de ahí, los filisteos, se dan cuenta que Sansón está en Gaza y van y rodean el lugar donde él está. Y dice ahí que lo acecharon toda la noche a la puerta de la ciudad. Dice, y estuvieron callados toda aquella noche. Como que no digan nada, no es que no nadie se sepa nada, porque cuando amanezca y él se levanta y quiera salir, entonces lo vamos a matar. Versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Qué hace Sansón? Bueno, Sansón se despierta. No estaba él dormido, no espera hasta la mañana, sino que a la medianoche él se levanta y va a la puerta y toma la puerta. Dice de ahí que hasta con los pilares se desprendieron. Y él empezó a caminar, no sé si se lo echó sobre el hombro y caminó como el pípila para que no le hiciera nada. No nos dice mucho la Biblia cómo lo hizo, pero me dice que los echó al hombro, se fue y subió a la cumbre del monte. Y te puedes imaginar, Sansón, si cuando de repente uno subimos el monte, en cualquier montañita, en la cumbre, de que sea, hasta respiración nos hace falta, ¿verdad? Porque como que nos ahogamos porque no tenemos a veces condición. Pero él va cargando una puerta con sus pilares y lo pone arriba. Y quizás como un monumento, como una muestra de su fuerza, de su poder. Y quizás que nada le pueden hacer. Y te digo algo. Vemos a Sansón quizás confiando más en su fuerza que en Dios. Y yo creo que pongan mucha atención en esto. Sansón estaba confiando más en el llamado de Dios, en el ministerio de Dios, en los dones que Dios le había dado, la fuerza que tenía, quizás que en Dios mismo. Porque vas a empezar a ver a Sansón en todo este capítulo que él no le tiene miedo a nadie porque piensa que nadie va a poder con él. Y él pone su confianza en su fuerza. Quizás se cree poderoso, quizás se cree invencible. Entonces él, cuando llega a una ciudad y quizás se da cuenta que van a querer matarlo, agarra la puerta en sus hombros, se la lleva como si nada y la pone ahí arriba de la cumbre, así como que vean todos, esto lo hizo Sansón y conmigo no van a poder. Sansón está confiando en su fuerza. Versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y otra vez Sansón vuelve a estarse metiendo en un conflicto que no tenía que meterse. Sansón está guiándose una vez más por su vista, por sus sentimientos. Se volvió a fijar en una mujer de los filisteos. ¿Sí? Lo interesante, porque cuando leímos de la primera mujer, a su padre le dijo: esta me agrada, esta me gusta. Pero cuando yo leo aquí, dice que se enamoró. Muy diferente. Ya Sansón involucró los sentimientos, las emociones y entregó su corazón. Y creo que tenemos que tener cuidado en nuestra vida con nuestro corazón. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al corazón? Proverbios 4:23 me dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Te digo algo? Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos ha pedido que le entreguemos nuestra vida a Él. Te hago una pregunta: ¿a quién le pertenece tu cuerpo? A Cristo, a Él. ¿A quién le pertenece tu corazón? A Él, a Dios. Nuestra vida entera le pertenece a Dios, pero no puedes tú ofrecérselo a cualquiera.
Si habláramos de los jóvenes, cuidado, tu corazón no se lo puedes entregar a cualquier persona. Tu corazón es para Dios y es para Él solamente. Guarda, cuidado con tu corazón, porque tu corazón te puede desviar. Hoy el mundo nos enseña algo muy peligroso que dice: déjate guiar por tu corazón. Lo que quieras hacer, deja que tu corazón te guíe y te muestre. Pero mira lo que me dice en Jeremías 17:9. Vamos a Jeremías 17:9 en base al corazón, porque me dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando tú te dejas guiar por tu corazón, cuando te dejas guiar por tus emociones, hay un gran peligro en que tú puedas caer. Hay un gran peligro. Me dice la Biblia que el corazón es engañoso, pero también es perverso. ¿Y quién lo conocerá? Solamente Dios lo puede conocer. Cuidado de no poner tu corazón en las manos de alguien más. Cuidado. ¿Sí? El corazón le pertenece a Dios. Entonces Sansón está cometiendo un error. Está siendo dominado por sus instintos, por su corazón. Aunque era apartado para Dios, sigue haciendo su propia voluntad y ahora enamorado de esta mujer que se llama Dalila. ¿Sí? Cada vez vemos a Sansón mal, en peor y más mal y más mal, ¿cierto? Versículo 5, sigamos leyendo ahí en Jueces 16:5. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo puedes ser atado para ser dominado. Increíble, ¿no? Cuando estaba leyendo y estudiando, me salió una pregunta: es ¿cómo Dalila tuvo la capacidad o la viveza de hacerle esta pregunta a Sansón? O sea, le pudo haber preguntado: oye, ¿en qué consiste tu fuerza? Y era normal entender. Pero aún le dice: ¿en qué consiste tu fuerza? Para que pueda ser atado y ser dominado. O sea, esta mujer es tan abusiva o tan directa con Sansón que le dice: a ver, dime el secreto. Dime en qué consiste. No solamente es como para amarte más o para cuidarte. No, le dice: para que pueda yo atarte y pueda dominarte. ¿Cómo te puedo vencer? Ahora, me llama la atención que leímos la Biblia que dice, la historia que dice que Sansón enamoró de Dalila y los principales vinieron a ella. Algo tuvo que haber hecho Sansón para que todo el pueblo se diera cuenta que Sansón estaba enamorado de Dalila. ¿Sí? No sabemos qué hizo, pero esto hace que ellos vayan con ella y le digan: necesitamos que tú nos digas o le saques en qué consiste su fuerza. Queremos dominarlo. Y si tú nos lo dices, te vamos a dar 1,100 siclos de plata cada uno de nosotros. La oferta estaba buena para Dalila. Pero mira lo que pasa, versículo 7. Y le respondió Sansón a la pregunta que le hizo Dalila: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún estén en junto, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban en juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. O sea, ¿qué hace esta mujer?
Sansón le da la respuesta. ¿Sabes qué? Si me atan con 7 mimbres verdes, tú me vas a atar y ahí yo no voy a poder hacer nada. Me dice la historia que la mujer, Dalila, tenía hombres al acecho en su aposento, escondidos, esperando nada más el momento en que Sansón estuviera débil para poder atacar. Y Dalila lo ata a Sansón, y cuando está atado, ella quiere ver si es cierto lo que le acaba de decir, y le dice: Sansón, los filisteos contra ti vienen a atacarte. ¿Y qué hace Sansón? Dice que lo rompe como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, o sea, como si nada. Lo deshace como si nada, ¿sí? Y Sansón está viendo toda la escena. Y quizás era el momento para que Sansón se levantara y se enojara contra esta mujer y él se fuera del lugar, pero no. Sansón no reacciona ante las palabras de esta mujer, no reacciona ante las amenazas de esta mujer. Sansón no reacciona ante el peligro que está viviendo, porque mira lo que dice el versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado. O sea, la que se está quejando es la mujer, en vez de que el que se queje es Sansón, ¿no? El que Sansón le dice: hey, ¿qué pasó? Te estoy diciendo el secreto y ahora tú me estás atando para hacerme caer. Pero no, la mujer se enoja y le dice: me has engañado y tú me has dicho mentiras. ¿Sí? Quizás pudiera parecerse a lo que le dijo la otra mujer: tú no me amas, tú no me quieres. Si me quisiera me dijera la verdad, pero me estás engañando, me dices mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y aquí es donde yo veo a Sansón, que empieza a jugar con algo tan grande que es su fuerza, que es Dios, que es el llamado, que es el propósito que Dios le ha dado. Y Sansón, y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Yo veo a Sansón jugando. Yo veo a Sansón una vez más confiando más en su fuerza. No, conmigo no van a poder. Sí, con unas cuerditas. Ya cómprate unas cuerdas nuevas. Con esas me atan y yo voy a poder hacer como cualquier otro. Y está Sansón ahí jugando con el llamado, jugando con el propósito, jugando con lo que Dios le había dado, puesto en sus manos, que era su espíritu, que era su fuerza. Y él no, él está jugando. Versículo 12. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento. Mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Una vez más, en vez de enojarse Sansón, se enoja Dalila. Me engañas, me dices mentiras, no me amas. Dice: descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca, ¿sí? Entonces, cuando uno lee esto, suena ilógico la historia. O sea, uno dice: ay, Sansón, ¿cómo no te puedes dar cuenta lo que esta mujer está haciendo contigo? Cualquiera que lee esta historia, le contamos a los niños, y los niños se dan cuenta que de que Dalila le quiere hacer algo a Sansón. Pero Sansón está tan cegado, yo imagino que porque está enamorado, ¿verdad? Por eso dice que cuando hay el amor es ciego, dicen por ahí. Y decía un pastor, dice: ¿quieres? El amor es ciego, y le dice: cásate y verás, ¿verdad? O sea, el amor es ciego, pero el matrimonio abre los ojos. Y me imagino que Sansón está tan enamorado de esta mujer, no escucha, no ve lo que está pasando, ¿sí? Sansón ya no está tan vivo como antes, ¿no?
Ahora esta mujer está rodeando. Ahora, te digo algo. Esto Sansón ya lo vivió. ¿Te acuerdas cuando Sansón se casó? Sí, con la de Timnat. ¿Qué le dice ella? Sansón hace un enigma a los compañeros y la mujer le dice: dímelo, por favor, dímelo, ándale. Si no me amas, es que no me lo dices. Y estuvo poniéndole ahí todos los días, gorro, 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 hasta el séptimo día se lo declaró. Y al séptimo día se lo dice a los compañeros y ellos le declaran la adivinanza a Sansón, el enigma. Sansón ya lo ha vivido, pero Sansón ahora no lo está viendo. ¿Por qué? Porque cuando estás enamorado del mundo, y está enamorado de Dalila, y Dalila representa el mundo para nosotros. Cuando tú te enamoras del mundo y te envuelves en el mundo, tus ojos se ciegan a ver lo que el mundo te está haciendo. Y el mundo aparenta, te presenta cosas como buenas. Tómate una cerveza, una no es ninguna. Prueba esto no es malo. Prueba las drogas, prueba el cigarro, ve pornografía, todo lo hacen. Y a veces pensamos que somos cristianos y tenemos la capacidad de jugar con el pecado y seguir en la iglesia. Y haciendo cosas malas y seguir en la iglesia. Y de repente los que estamos alrededor nos damos cuenta y decimos: ¿cómo no puedes ver que estás en peligro? Pero el que está en peligro, el que está enamorado en el mundo, viviendo en el pecado, tus ojos se ciegan a no ver lo que está pasando alrededor de tu vida. Y Dios quiere que tú puedas aprender a caminar viendo lo que está a tu alrededor. Cuando eres dominado por el deseo, por la carne, leíamos al principio, eres falto de entendimiento. Y tienes que aprender a caminar en vida, sabiendo lo que Dios quiere hacer contigo. Te digo algo, estaba Sansón, Dalila estaba tratando de hacerlo caer, el mundo está tratando de hacerte caer. Y había espías, hombres al acecho. ¿Y sabes quién es ese? Es el enemigo, es el diablo, que quiere acabar contigo, quiere destruir contigo. Y te digo algo, y quiere que no cumplas el propósito por el cual Dios te ha llamado y te ha escogido. Esta última reunión del año, algo que Dios nos decía es que tiene un propósito para ti. Has sido llamado, has sido escogido, has sido apartado para Dios con un propósito. Y Dios nos decía: no digas soy un niño, porque yo voy a estar contigo donde tú fallas. Tú vas a hablar todo lo que yo te diga, mi palabra se cumplirá en ti. Eso lo estuvimos viendo la última reunión. Entonces eres apartado por Dios, eres escogido por Dios, tienes un propósito de parte de Dios. Pero ahora el mundo y el enemigo quieren derrotarte y quieren sacarte del propósito de Dios. Quiere que dejes de ser apartado para Dios y que vivas como tú quieras. Pero cuidado cuando tú piensas vivir de esta manera. En todo momento estamos viendo a Sansón confiando en su carne. Cuando yo quiera me zafo. Cuando yo quiera me libro. Conmigo no van a poder. Y te digo algo, uno de los mayores peligros en el cristianismo es pensar de esa manera. Yo soy maduro espiritualmente, cuando yo quiera voy a cambiar. No, sí, estoy en la línea entre el pecado, pero no, cuando yo quiera. Incluso he escuchado gente que dice: no, hermano, es que yo a veces estoy conviviendo con gente que no es cristiana y de repente me puedo tomar una cerveza, no pasa nada. Quiero que vean que yo me puedo comportar como ellos y que aparte soy cristiano. Y yo le digo: no, cuidado, porque estás brincando una línea tan delgada. Es preferible que te vean a ti como alguien que convives con ellos, pero que no necesitas una cerveza para poder estar con ellos. Alguien que no juega con el pecado. Alguien que no ve películas indebidas, que no ve nada de sensualidad, que busca apartarse. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Porque lo que Dios quiere es que vivamos completamente para Él. No juegues con el llamado. Además, voy a decir algo muy delicado también, o muy peligroso. Aunque creemos que la salvación no se pierde, pero muchos toman esa seguridad de salvación para vivir un libertinaje
en el pecado, en la gracia. Y te voy a decir algo. Si tú has nacido de nuevo, tú ya no vas a querer desear vivir esclavo al pecado. Pero si tú vienes a la iglesia y te dices cristiano y tu corazón está queriendo todos los días estar en el pecado y practicas el pecado y vives para el pecado, quizás necesitas arrepentirte porque no creo que no has nacido de nuevo. Cuidado, no juegues con lo que Dios te ha puesto, no juegues con lo que Dios te ha dado, no juegues con tu salvación. Dios quiere que podamos vivir para Él. Entonces Sansón le dijo a Dalila: ¿sabes qué? Si tejieres 7 guedejas en mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca. O sea, Sansón tenía su pelo largo, nos lo imaginamos, y amarraban a su pelo unas telas que iban puestas a la tierra con unas estacas. Dicen, así no voy a poder zafarme. Y Dalila lo hace. Versículo 14. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, esto es interesante, antes no estaba dormido, ahora está dormido. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Una vez más, esta mujer trata de debilitar a Sansón, y una vez más le vuelve a reclamar. ¿Sí? Le dice: ¿por qué dices te amo? ¿Por qué dices que me amas? ¿Dónde está tu corazón? Si nada más me estás engañando y engañando y engañando, ¿dónde está que me amas? Si no me has descubierto tu gran fuerza. Algo que me llama la atención en este pasaje o en esta parte es que me dice que Sansón se durmió. Y te voy a decir algo, algo que quiero aplicar en este momento. Muchas veces, bueno, los que somos de la iglesia, somos cristianos, somos apartados por Dios, somos escogidos por Dios con un propósito, lo decía ahorita, pero de repente te vuelves en el mundo, te enamoras en el mundo y empieza a haber tanta mentira, tanto engaño, tanto pecado que te lleva a dormir espiritualmente. Hoy te decía hace rato, puedes dejar de ver, te quedas ciego ante lo que está pasando, pero otras veces puedes estar dormido, descansando en tus laureles, y en vez de estar despierto, vivo, pendiente de un ataque, no, estás dormido. Y en ese letargo que estás, tu vida está en peligro. Mira lo que dice en Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11 al 14. Mira lo que dice. Y esto, conociendo el tiempo, qué importante que nosotros podamos conocer el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. De repente algún problema en la iglesia es que la iglesia está dormida, no está caminando, no está actuando con lo que Dios quiere hacer con ella. Y entra en un desánimo, entra en una conformidad, entra en una comodidad, entra en un enfriamiento espiritual. Algo que en las iglesias nos hemos topado hoy en día mucho es que esta pandemia y este tiempo donde mucha gente no puede ir a la iglesia ha hecho que mucha gente baje la guardia, baje las manos y dejen de estar congregándose como deberían de ser. Ahora es más fácil. Ahora incluso a través de las transmisiones lo pueden ver, lo pueden repetir. Pero ahora sí, la gente, porque por miedo, porque se pueden contagiar, porque no tienen tiempo. Pero nosotros nos preguntamos, dicen que no pueden venir a la iglesia por la situación, pero gracias al Facebook nos damos cuenta que andan allá y que andan para allá y andan hasta de vacaciones. Y uno se pregunta, ¿y allá no habrá amenaza del COVID?
Cuidado cuando tú, conociendo los tiempos, sigues dormido. Dice, y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. O sea, la venida de Cristo. La noche está avanzada y se acerca el día. Le decía hoy hace rato, puede ser que en este año Dios ya venga por nosotros. Y luego me dice que tengo que hacer. Desechemos, aleja, quita pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Claramente me dice su palabra. Conociendo el tiempo, es que la iglesia no puede estar dormida, sino que tiene que despertar. Y tengo que desecharme de toda obra de las tinieblas. Y ahí me dice algunas, ¿no? Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Todo eso la iglesia se tiene que despojar y se tiene que vestir del Señor Jesús. Y luego me dice al final, y no proveáis para los deseos de la carne. Tú los puedes alimentar. Tú puedes alimentar tu propio pecado. No puedes proveer. La Biblia me dice que tengo que aprender a huir. La Biblia me dice, huye de las pasiones juveniles. Huye, corre antes que ellas acaben contigo. Regresemos a Jueces. Jueces 16:15 dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Yo me imagino a una Dalila como una gotera continua, como dice la Biblia. Dímelo, ya no me amas, no, yo tampoco te voy a querer. Dímelo, ya no me engañes, dímelo y dímelo y dímelo. Y fue tanto cada día con esas palabras, ¿sí? Dice, importunándole, que la alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. O sea, acá se acabó con él, ¿sí? Verso 17. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Me llama la atención porque Sansón sabe su llamado. Sansón sabe su propósito. Pero él ha estado jugando con ese llamado en todo momento. Se ha envuelto en el pecado, en mentiras, en toda esta situación. Y llega a decirle a Dalila, si fuere rapado, dice, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Dice, mi fuerza. ¿Sabes quién es su fuerza? Dios. Dios es su fuerza. Entonces es Dios el que se apartará de él y se va a debilitar. Él sabe el propósito, sabe el llamado. Se lo está declarando ahora, pero él sabe que en el momento en que eso pase, Dios se apartará de él y se va a debilitar, y parece que no le importó. Porque le declara a Dalila su situación. Te digo algo, muchas veces somos igual nosotros. Tú sabes que si haces tal cosa, vas a tal lugar, practicas tal cosa, Dios se va a alejar de ti, de tu vida. Y muchas veces no te importa. Muchas veces no nos importa. Cuidado. Pues yo le puse, no juegues. Yo veo a Sansón jugando, confiando. Acabo como quiera, Dios está conmigo. Como quiera, no pasa nada. Como quiera, soy salvo. Como quiera, estoy con Dios. El problema es que cuando Dios se va,
quedamos debilitados. Jesús lo dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Fuera de Dios nada podemos hacer. Estamos fritos. Verso 18: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, ahora se da cuenta que es verdad, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. O sea, ¿sabes qué? Ahora sí, traigan el dinero. Es verdad lo que les voy a decir ahora. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Otra vez, Sansón se volvió a dormir. En vez de estar despierto al acecho, no, Sansón se durmió. Yo no sé si le hizo piojito, ¿verdad? O algo ahí, pero ahí. A ver, ven para acá. Acuéstate aquí en mis rodillas. Y Sansón se queda dormidito. Y se dijo: esta vez, interesante, porque Sansón dice: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto es fuerte, porque Sansón dice: voy a jugar con el pecado, voy a jugar con mi llamado, saldré como otras veces. Otras veces ese pecado he fallado y no ha pasado nada. Puedo salir. Como otras veces me voy a librar. Nadie se va a dar cuenta lo que hago. Me voy a ocultar como otras veces. Nadie se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo en mi cuarto, en mi casa, en el trabajo, en la calle. Me escaparé como otras veces. El problema era que no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y uno se pregunta: ¿cómo un hombre, habiendo sido escogido por Dios desde su nacimiento, con un propósito específico, con dones, con su fuerza, con talentos extraordinarios, no pudo vivir apegado a Dios, sino que vivió toda su vida para Él? Y es la misma pregunta que nosotros nos hacemos el día de hoy: ¿cómo Dios, si te ha escogido, te ha llamado, te ha salvado, cómo no podemos vivir para Él? Y todos los días queremos vivir para nosotros mismos. Te digo algo: el problema no es el cabello de Sansón, porque la fuerza de Sansón no estaba en su cabello. Siempre han dicho: es que la fuerza de Sansón estaba en su cabello. No se bañaba o se lo lavaba con Capriz o con un champú especial, no. La fuerza no estaba en su cabello, la fuerza estaba en Dios. Y Sansón, hemos visto día tras día cómo él está siendo alejado de Dios, viviendo a su manera, como Dios quería, conforme lo que él quiere. Y te lo vuelvo a decir: el problema es que hoy mucha de la iglesia coquetea con el mundo, juega con el mundo, pensando que no me voy a quemar, pensando que no, a mí no me va a pasar. Y es un gran problema. Hemos visto a Sansón escogiendo mujeres filisteas. Hemos visto a Sansón caminando por el viñedo donde no tenía que ir para nada. Vimos a Sansón acercándose al león que él mismo había matado y comiendo de ahí, jugando con el secreto de su fuerza una y otra vez, movido por sus sentimientos, por sus emociones, acostándose con una ramera y entregándole su corazón a una mujer filistea. Y ahora es el momento donde Dios lo ha dejado, porque él ha decidido no querer vivir apartado para Dios. Y Dios dice: no quieres vivir para mí, perfecto, y yo te dejo. Creo que tengo que pensar en eso. Cuidado, yo no puedo vivir para mí mismo, tengo que aprender a vivir para Dios. Y ahora Sansón va a ser dominado por sus enemigos. Durante todo el tiempo ha caminado incorrectamente y ahora está siendo dominado por sus amigos. ¿Se acuerda que
Les dije desde el primer capítulo que vimos de Sansón y Sansón descendió. Y Sansón descendió y descendió y descendió. Y hoy estamos viendo su caída. Una vez más va a descender. Ya Dios no está con él. Porque él decidió no caminar para Dios, caminar para él. La pregunta es, ¿tú para quién estás caminando? ¿Cómo estás caminando el día de hoy? ¿Caminas con Dios? ¿Contra Dios? ¿O caminas sin Dios? ¿Sí? Y él dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y ya no se pudo escapar. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Uy, triste, ¿no? Consecuencias de Sansón por su desobediencia y por vivir a su manera. Lo ataron, le sacaron los ojos. Ayer meditaba yo en esto. ¿Te puedes imaginar el dolor? Si a veces nos cae una basurita en el ojo y nos queremos morir. Te está sacando los ojos. Y lo esclavizaron, lo ataron, lo dejaron ciego y lo esclavizaron. Tres cosas que el pecado hace con nosotros. El pecado te encadena. Ya no puedes soltarlo. Es que, hermano, no puedo dejar mi pecado. Hay gente que no puede dejar el cigarro y viene a la iglesia y dice, ¿cómo no puedes dejarlo? Está encadenado al pecado todavía. ¿Sí? Te encadena, te deja ciego, no te deja ver tu pecado. Lo decíamos ahorita, todos lo van a ver y tú no lo ves. Porque eres necio. Porque estás viviendo en el pecado y te esclaviza, te vuelve a dejar desde antes que Dios venga a tu vida. Y te digo algo, estar en el pecado es lo peor. Creo que estamos viendo el peor momento de la vida de Sansón. Es un momento doloroso, ¿te puedes imaginar? No crean que se le quitaron los ojos y se le acabó el dolor. Bueno, tampoco fue una operación con anestesia. ¿Te puedes imaginar el dolor que está viviendo Sansón? ¿Te puedes imaginar la vergüenza? Porque así es el mundo, tus enemigos así son. Ven, tómate una cerveza. Ven, pruébalo, no pasa nada. Ven, hazlo, acuéstate con ella. Todos lo hacen. Pero cuando lo haces, luego voltean y te dicen, uy, eso que eres cristiano. Uy, no, pero no que tú eres diferente. Después de doloroso es una vergüenza. Y la vergüenza, el pecado siempre traerá vergüenza y dolor a nuestras vidas. Te digo algo, quizás Dios muchas veces te permite llegar a ese momento. Una para que reacciones, pero otra quizás es para mostrar su amor. Porque en este momento es cuando Sansón ahora se acuerda de Dios. Y va a clamar. Y le va a pedir una segunda oportunidad. Y te digo algo, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de segunda oportunidad de siempre. O sea, Él no te dice la tercera, es la cuarta, es quinta. No, no. Dios siempre te da una segunda oportunidad porque sus misericordias son nuevas cada día. Mira lo que dice el versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. ¿Sí? Otra vez, la fuerza no está en su cabello. Porque entonces diría, y empezó a crecer y Sansón empezó a retomar sus fuerzas. No. Y entonces los principales de los filisteos, esta parte está bien interesante. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros.
Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, ¿sí?, estaban bien felices, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Sansón se convirtió en un juguete. Pero piensen en algo. El propósito de Sansón era que alegrara y alabara a nuestro Dios. Y terminó su vida alegrando y alabando al Dios de los filisteos. Cuidado, cuidado cuando nuestra vida no está alabando y glorificando y agradando a Dios. Porque la gente lo está viendo, porque el diablo, el mundo lo está viendo. Cuidado. ¿A quién estás agradando? ¿A quién estás alegrando? ¿Sí? Verso 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, o sea, ya era un joven. Sansón estaba tan débil, no veía nada, tenía que guiarlo porque estaba ciego completamente. Y es un joven que lo guía de la mano y le dice: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y de mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escenario de Sansón, el escarnio, de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó sobre su peso sobre ellas su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que habían matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. ¿Sí? Interesante, porque al final Sansón, al no ver nada, al saber que está perdido, se vuelve a acordar de Dios. Segunda vez que vemos que clama a Dios. De repente la oración de Sansón vuelve a escucharse egoísta, porque dice ahí: para que me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. No vemos de repente a Sansón así como que tan cambiado, ¿verdad? Pero sí veo en todo momento cómo Dios escucha la oración de Sansón. Y te digo algo, muchos dicen: es que Dios no lo perdonó. Claro que Dios lo perdonó, porque si Dios no lo hubiera perdonado, Dios no podía volver a actuar sobre él. Y Dios actúa sobre él, recupera su fuerza, y al final incluso él tuvo que morir. Dice ahí que mató más en ese momento que todos los que habían matado en su vida. Y yo quiero que puedas entender algo. Con 2 cosas quiero terminar. La primera: al final Dios cumplió su propósito. Y cualquiera pudiéramos decir: ya ves, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Acabo, Dios al final cumplirá su propósito, sí. Pero quiero que veas cómo Dios trató con Sansón y cómo fue su vida. O sea, Dios tuvo que tratar con Sansón, ¿dónde? En la cárcel, con el dolor de sin ojos, con la vergüenza, siendo un juguete. Dios tuvo que tratar con él. Dios cumplió su propósito, porque él va a cumplir su propósito, pero ¿a cuestas de qué? Sansón pudo haber caminado y haber terminado como un hombre apartado por Dios, victorioso en todo momento, y ver recordado a Sansón como el hombre más fuerte que Dios usó y un hombre glorioso. Pero no, todo su pecado, todas sus decisiones lo llevó a vivir de la peor manera, y al final sus días fueron muy difíciles y muy duros. Claro, Dios lo perdona, sí,
Pero no necesitas vivir de esa manera para cumplir el propósito de Dios. Y segundo, que quiero terminar. Una vez más, vemos la fidelidad de Dios sobre su pueblo. Sobre un pueblo infiel, Él permanece fiel. Un Sansón que vivió siempre para Él, nunca para Dios. Al final se acordó de Dios, clamó a Dios y Dios respondió al clamor de este hombre. Hoy te digo algo. Quizás tú has estado viviendo todos los días para ti mismo. Sabes que eres escogido por Dios, apartado para Dios, un propósito de Dios tiene para tu vida. Pero todo este tiempo has estado viviendo para ti mismo. Hoy Dios te está dando una oportunidad para que le clames, para que Él vuelva una vez más a tu vida. Dios quiere cumplir su propósito en ti. Y lo va a hacer. Lo va a hacer si tú estás dispuesto a buscarlo. ¿Me ayudan, por favor, muchachos? Creo que hay muchas cosas que pudimos aprender el día de hoy. Quisiera marcar 3. Somos apartados para Dios, escogidos con un propósito específico, escogidos con un especial propósito. Por eso Dios te ha llamado. Desde el vientre de tu madre dice: te he conocido y te llamé. Tienes que cumplir el propósito, pero también tienes que entender que tienes que aprender a vivir completamente para Él. No juegues, no juegues, no juegues. No vivas en pecado. No digas como quiera al final seré salvo. A veces pensamos con que llegue al cielo soy más que suficiente. Pero yo creo que Dios nos ha enseñado a que quiere que tengamos una vida y una vida en abundancia. Si Él no quisiera que su pueblo viviera bien, Dios nunca le hubiera dado una tierra prometida. Le hubiera dado el desierto. Agarra cualquiera, sufre. Pero lo que Dios le enseñó a el pueblo es que le amaba y que le había dado todo para que viva en plenitud. Dios quiere que vivas en plenitud también. Y también podemos aprender que si tú hoy vienes a buscar a Dios, Dios te escucha tu oración. No sé cómo has vivido. Quizás has estado jugando con el pecado. Sabes que haces cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Pero hoy tú puedes clamar a Dios y Dios te ayuda. A lo mejor tú estás viviendo lo que hoy Sansón. Bueno, no te han sacado los ojos. Bueno, no estás encarcelado. Pero quizás a causa de tu pecado estás viviendo en vergüenza y en dolor. ¿Te digo algo? Dios no se olvida de ti. Y un corazón contrito y humillado, Él no rechaza y no desprecia. Si tú hoy lo buscas, si tú hoy vienes a Él, ten la seguridad de que Dios te va a escuchar.